Bueno, pues siguiendo un poco con la pequeña ponencia de esta mañana, voy a exponeros aquí muy brevemente, solamente, bueno, daré unas pinceladas, ¿no?, que son una introducción a un tema que da mucho más de sí y que yo creo que iremos descubriendo además sobre él muchas más cosas, porque esto es un trabajo que hemos empezado a hacer hace poco y ya nos ha deparado pues muchas sorpresas, ¿no?, y mucha información interesante, ¿no? Como os decía esta mañana, a los que estabais, y bueno, pues los que no, pues ahora os lo comento, el objetivo de este simposio y de estas conferencias y del campus gastronómico inmensa en el que se integran es realmente conjugar las perspectivas y sobre todo pues los proyectos y las actividades de distintos ámbitos, del ámbito, digamos, universitario, por la parte de investigación que es tan necesaria, o sea, el acceso a todos estos textos anteriores a la Edad Moderna, bueno, de la Edad Moderna y anteriores, que son de difícil acceso porque requieren pues una preparación y una investigación dura, ¿no?, que necesita de mucha formación por las lenguas, por la terminología, en fin, el tipo de textos, algunos de los cuales hemos presentado esta mañana, pero también conjugar con esto la perspectiva de los agentes que trabajan en el ámbito de, por un lado, la restauración y por otro lado, y la hostelería, y por otro lado, pues todos los que trabajan en la gestión, el manejo, la producción y el tratamiento de materias primas y recursos alimenticios y naturales. Yo creo que esa es la conjugación perfecta para llevar a cabo estas iniciativas, añadiendo, por supuesto, las instituciones y los políticos, la política, que es un poco pues quienes pueden dar el impulso final, ¿no?, con su apoyo, que son también necesarios. Una de las finalidades es poder contribuir con las aportaciones de la información que nosotros obtenemos, bien sea contenido, recetas, nuevas recetas recreadas. Hay un ámbito de experimentación enorme y, por supuesto, el ámbito terminológico. Las palabras, como habéis visto ya, pues hemos estado comentando, ¿no?, de los distintos sectores del campus gastronómico, pues las palabras adecuadas para cada sección, cada producto, cada materia, cada actividad, ¿eh? Con eso estamos. Y entonces hoy pues voy a presentaros, después de haber hecho esta mañana una rápida presentación de los libros de cocina de la tradición occidental, que asumen también la tradición árabe, todo ello canalizado a través de la lengua latina, es cierto, es la vía de transmisión de todo este conocimiento y luego pasa a las lenguas vernáculas. Pues después de haber presentado esta mañana algunos de los más relevantes libros de cocina y sus antecedentes, que están en los textos de la medicina, os voy a presentar, bueno, algunos resultados sobre los estudios de las raíces de la cocina manchega, o por lo menos de algunos platos y productos de la cocina manchega. Y yo creo que los datos son, como vais a ver, y pueden ser todavía más llamativos, sorprendentes y, sobre todo, nos brindan un campo ahí de utilización y de proyección que creo que puede ser muy interesante para todos, ¿eh? Desde mi perspectiva de investigadora, de filóloga, pues me encanta la temática y los textos, pero yo creo que para otros profesionales, digámoslo así, de otros ámbitos, pues son muy interesantes también. Bueno, no me enrollo más. Normalmente cuando se habla de la cocina manchega se habla enseguida del Quijote, del Quijote de Miguel de Cervantes, claro, de los platos y de los alimentos que están ahí mencionados, ahí tenéis un rapidísimo resumen, la frase famosa, ¿no?, de la alimentación de la casa de Don Quijote: una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos, que la verdad que no sabemos lo que son, por mucho que nos esforcemos y hagamos las interpretaciones que queramos. Los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Luego todos conocemos
por ejemplo, la parte relativa a las bodas de Camacho, donde se presenta ahí un banquete, ¿no? Donde había ya, como tenéis ahí, pues un novillo asándose, unas liebres ya despellejadas, que he puesto así para no herir tampoco sensibilidades, pero unas liebres preparadas para ser cocinadas, unas calderas, ¿no? Ya cociendo, ¿no? Se menciona el manjar blanco, por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, en fin, las frutas de sartén. Bueno, pues, y luego, por supuesto, pues los alimentos normales, el pan, por supuesto, el queso, el vino, todo eso, pues obviamente se menciona. Lo que pasa que estamos, claro, estamos hablando del Quijote y de Cervantes, estamos ya en el siglo XVII. Y eso, para nosotros que trabajamos en esto, es más el punto final que el principio. Para nosotros hay muchos siglos antes. Esto es simplemente una recepción, por otra parte, bastante elemental de la cuestión, ¿no? Y de lo que es, en este caso, la cocina manchega. Y ahí es donde yo quiero mirar, donde yo quiero volver. No miro desde el Quijote en adelante, que ya lo conocemos, sino hacia atrás. Bien. Bien, realmente, como decía esta mañana, el primer libro de cocina para Occidente, importante, conocido, es el libro romano de Apicio, o el libro del romano Apicio, como queráis, que podemos situar en el siglo I, aunque luego el libro se va conformando, como todos los recetarios y libros de cocina, y otros saberes así prácticos, son textos vivos, que van recibiendo incorporaciones conforme pasa el tiempo, vamos anotando recetas, pues exactamente igual, son textos vivos, y lo tenemos más o menos conformado en el siglo IV. Pero decía esta mañana que entre ese siglo IV, más o menos antigüedad tardía, y la Baja Edad Media, hay un gran vacío de escritos y de libros de cocina. Ahí hay un vacío enorme por distintos factores, distintas causas. Y entramos ya pues, en el siglo XIV, luego en el siglo XV, donde ya nos encontramos textos, libros de cocina, a partir del siglo XV, sobre todo escritos en lenguas vernáculas, el catalán, el francés, el alemán, bueno, y otras lenguas, ¿no? Pero hay, bueno, dos libros, dos trataditos de cocina un poquito anteriores, son de principios del siglo XIV. Bueno, los manuscritos donde se han conservado son dos manuscritos de principios del siglo XIV. A ver si los encuentro. No los voy a tener aquí. A ver. Bueno. Estos que tenéis aquí. Son el Liber de Cocuina, que es el libro de cocina, y el Tractatus de Quibus, tratado sobre los alimentos, que están conservados, como digo, en dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia, de principios del siglo XIV. Con lo cual el texto es un poquito anterior. Ahí tenemos la copia, pero bueno, hemos de suponer un poquito anterior el texto, pues eso, finales del siglo XIII, vamos a poner más o menos. Y estos dos textos están escritos en latín. Y son excepcionales por eso. Estos textos hay edición, tenéis ahí citada la edición, luego si a alguien le interesa se lo puedo referir, de Marianne Moulon, es una edición del año 1971, y son dos textos que se han vinculado a Italia. Se ha pensado que pueden tener un origen italiano, sobre todo siciliano o de la zona de Nápoles, vinculados a la casa de Anjou, es decir, vinculados a, bueno, pues a un entorno social de nobles, de nobles y de reyes, a los Anjou. Bien. Estos textos, que son interesantísimos, como digo, presentan un tipo de cocina, bueno, que tiene algo en común con esos otros que os he comentado posteriores, un poco posteriores, escritos en vernácula. Por ejemplo, el libro de Ruperto de Nola o el libro de Saint-Sauvy y algunos otros. Sí que es verdad que hay ya en esos libros una cocina muy elaborada, muy cosmopolita, muy variada, con platos de distinto origen, que también encontramos aquí. Pero estas recetas que encontramos en estos dos libros latinos son recetas quizá un poquito más, menos sofisticadas en algún caso, diría yo. No son, o no exclusivamente, pues las recetas tan sofisticadas,
y tan marcadamente mediterráneas, quizá, que encontramos en los otros libros, hablo en general, luego hay casos y casos, sino que son recetas como más básicas, más primarias, más ancestrales, que hemos de suponer que recogen esa cocina medieval de la que no tenemos testimonios hasta este momento, pero que es una cocina, yo creo que muy vinculada obviamente a la tierra, al producto que se tiene, muy romana, diría yo, en el sentido de occidental, europea, y nos ofrecen, a ver si lo pongo aquí bien, nos ofrecen pues recetas como estas que tenéis aquí. Estas no son específicamente manchegas, pero para que os hagáis una idea, en primer lugar tenemos una receta de, voy a ir traduciendo, están en latín, pero tenemos una receta de garbanzos con huevos, pues dice aquí que se ponen garbanzos enteros a cocer con distintas salsas, sin sal, dice, bueno, la verdad que es hay una contradicción, con pimienta y azafrán. Dice que luego les puedes chafar los garbanzos y ponerle encima huevos escalfados, que son ova perdita, ahí desparramados, escalfados, o batidos y también trocitos de tocino. Bueno, pues este es el tipo de recetas que encontramos aquí, ¿no? Luego, la siguiente que os he traído, por ejemplo, pues hay otras distintas. Encontráis, por ejemplo, la sopa de cebolla, que es similar a las sopas de ajo, pues la sopa de cebolla, que también conocemos, pues hay que cortar la cebolla en trocitos muy pequeños, ponerla ahí en una especie de escudilla, dice, y freírlo con aceite, luego triturar, partir pan y muchas especias ahí disueltas, mezcladas, y hacer hervir todo eso. Y luego dice que se puede cortar más pan y echarle por encima pues caldo con hierbas. Una sopa de cebolla. Tenemos un caldo que llaman caldo hispánico, el brodio hispánico, en italiano decimos brodo, para el caldo. El caldo, bueno, pues tenemos el caldo hispánico, hay otro que es el teutónico, que es el germánico, alemán, es muy europeo, Y ahí pues dice que hay que echar, es caldo hispánico español, podríamos decir, verde, dice que hay que coger unos pollos o cualquier otra ave o carne y ponerlo a cocer. Luego dice que sus higadillos con muchas especias y hierbas verdes hay que triturarlas bien, echarle huevos batidos, ponerlo todo en el caldo de las propias carnes a hervir, y dice que no debe quedar demasiado espeso. Bueno, le echan ahí los huevos, no sé yo, pero bueno, que no quedara demasiado espeso, era la cantidad de caldo, ¿no? Lo que lo decida. Y luego, como ejemplo también, pues esa otra receta que hemos comentado esta mañana, algo relativo a ella, que es la sumaquia, que es una receta hecha con zumaque, decíamos esta mañana. Aquí pone, para hacer sumaquia, dice, pues hay que coger pollos enteros, freírlos en tocino, con tocino que suelta la grasa, ¿no? Después echar almendras peladas, trituradas con agua, y echar el zumaque, cocerlo y que quede espeso. Ahí tenemos otra receta con sus almendras, que echamos nosotros a la pepitoria, por ejemplo, pero claro, luego hay que echar el zumaque, que le da esa acidez y ese tono, ese sabor cítrico característico, ¿no? Bien, ese es el tipo de recetas que podemos encontrar aquí. Algunas otras, encontramos por ejemplo también la lasaña, y algunas otras, pero así unas recetas muy ancestrales, muy elementales, muy básicas como estas, en ese aspecto poco sofisticadas. Bueno, pues yo en esos dos libros, que además se han transmitido juntos en los manuscritos, con otros textos, además en uno de ellos en particular muy interesantes, porque se han transmitido además, por ejemplo, con un texto sobre la vendimia, muy interesante, que es un pseudo Galeno, no es de Galeno obviamente, Galeno sobre la vendimia no escribía, pero es un texto transmitido para nosotros en latín y que fue supuestamente traducido desde el griego por un traductor del siglo XII relativamente importante, Burgundio de Pisa, uno de los pioneros en la traducción del griego al latín, un divulgador, porque claro, pasaba el texto del griego al latín y eso ya suponía su difusión, ¿no? Bueno, pues con ese tipo de textos, algún fragmento de Palladio, por ejemplo, el escritor de agricultura, de tratamiento de recursos naturales, del campo, pues con eso se transmiten estos textos. Y aquí, como digo, en estos textos he encontrado yo algunas recetas que seguimos
en términos generales, con alguna diferencia, que ahora comentaré, haciendo hoy en nuestra cocina manchega. Y voy a poner 4 ejemplos. El primero es, es el arrope. A ver, os estoy aquí desvelando todo lo que he hecho. Es que no sé por qué esto se me ha movido. Bueno, el arrope tiene que estar por aquí. Es que no sé por qué esto no sube más. Aquí estoy. Bueno, el primero es el arrope. En realidad, el arrope no es que sea una creación medieval. El arrope lo encontramos ya en la cocina antigua romana, muy frecuentemente. El arrope que incluso se comercializa en la actualidad, ¿no? Y también fuera de España, como ahora os enseñaré, y que en el mundo romano podía tener como variantes. El arrope consiste, como sabéis, en cocer el mosto de la uva para reducirlo a distintos grados, llevarlo a distintos grados de reducción, y en función de eso, según que lo reduzcamos pues hasta la tercera parte, hasta la mitad, hasta la cuarta parte, los romanos pues dicen que es de frutum, es el nombre del arrope, sapa, que nosotros podemos traducir, o en italiano se traduce por saba, como ahora veremos, o incluso carenum, que no es mosto sino vino reducido, el carenum vinum, que es el vino reducido, ¿no? Y entonces podemos hacer dulces o postres, o crear simplemente un condimento para salsas o para dulces, o no exclusivamente para dulces, tiene también otros usos. Igual que el garum se utiliza como condimento para salar y para dar sabor, como saborizante. Bueno, pues ahí se hace el arrope. Bueno, el arrope, la creación o las recetas de arrope, que por otro lado son simples, nos la encontramos en textos médicos, en textos médicos pues como un ingrediente medicinal, pero lo encontramos como textos así más relacionados con la cocina y con la agricultura, lo encontramos en Columela. Como os decía esta mañana, bueno, son los textos que yo os he seleccionado ahí, que no vamos a ir leyendo todos, los textos del libro de agricultura de Columela, que enseña cómo hacer el arrope, dice que se puede reducir hasta distintos grados de reducción, él lo hace no como alimento, sino para arropar el vino, para enriquecer a través del azúcar que se genera de ese arrope, los grados alcohólicos, que hoy en día pues se acepta de unas maneras y de otras no se acepta, como sabéis, que he estado yo ahí empapándome sobre la normativa del vino, ¿no? Entonces, Columela lo enseña cómo hacer el arrope y cómo utilizarlo para arropar el vino, o el vino que se ha estropeado, por ejemplo, ya ha perdido sabor, o un vino que queda demasiado claro, pues dice cómo hay que echarlo, cómo hay que guardarlo, cómo hay que fabricarlo, digámoslo así, y nos dice que además se puede aderezar con hierbas, que me parece interesantísimo, cómo se puede aderezar con distintas hierbas, que es el texto que tenéis allí, pero bueno, que a lo mejor no lo veis, os resumo yo. Dice que hay quienes le echan las especias siguientes: hoja de nardo, lirio, valeriana, costo, palma, junco, media libra de cada cosa, mirra, cálamo aromático, canela, amomo, azafrán, meliloto. Dice que todas las especias hay que echarlas secas, no en verde, sino las especias ya secas. Y dice que hay también quienes les echan fruta, fruta, bueno, pues para hacer dulces y para conservar la fruta, como se hace también el calabazate en algunos lugares de La Mancha con la calabaza. Bueno, pues quizá de ahí pueda derivar el postre tan conocido de las peras al vino. Lo que pasa es que eso ya se hace con vino y endulzando, con azúcar o con miel, según tengo entendido. Bueno, pues ese arrope que es tan tradicional, que se hace, realmente no es un plato manchego, porque sabemos que el arrope se hace también en otros sitios, el mostillo, también añadiendo harina para espesarlo, ¿no? Y queda una especie de flan más o menos denso. Pues no es que sea un plato medieval, no es que sea exclusivo de ese texto que os he comentado, pero sí que aparece también, sí que aparece también, y aparece para hacer la mostaza.
Otra receta cañón, porque esta mostaza debe de ser una maravilla. Ya no he indagado si se hace con el mosto cocido, con el de frutum, con el arrope o no, la verdad que no he mirado, pero aquí tenemos una receta de mustarda, obviamente, de mostaza, que es con arrope y con mosto de cocido y con las semillas de la sinapis de la mostaza, que es lo que tenemos ahí. Dice que hay que hacerlo hervir, reducirlo hasta la cuarta o la tercera parte, se quede en la cuarta o en la tercera parte, y dice que se puede conservar 4 meses y vale para las carnes de cerdo. Eso lo tenemos ahí. Bien, este arrope, a ver, no sé si tengo que ir para arriba o para abajo. Sí, se comercializa. Fijaros, aquí os he traído un ejemplo de sapa italiana, que es un determinado grado de reducción, bueno, pues comercializada en Italia. Y aquí abajo pues os he puesto un arrope, los botes de abajo pues son de un arrope también que se comercializa. Bien, es cierto que en algún caso he visto que lo hacen con miel, que lo hacen con azúcar. Bueno, el arrope es la reducción que conserva el propio dulzor de la uva, en teoría sin añadir azúcar. Bien, pero esto era solamente un ejemplo así inicial, pero yo he encontrado otros platos que están más vinculados a la tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, las frutas de sartén. Tampoco son exclusivas de La Mancha, pero sí que en La Mancha, porque es muy difícil, ¿no?, decir que hay un plato propio, genuino de alguna zona o de alguna comunidad, ¿no? Eso es realmente difícil, no hay más que escarbar un poco para ver que, bueno, pues al final siempre lo acabas encontrando en otro sitio, ¿no? Pero sí que hoy en día pues está bastante fijado, aunque puede haber otro tipo de dulces similares muy vinculados a otras zonas de España, ¿no? Pero bueno, el caso es que es verdad que algunas frutas de sartén, como las flores famosas manchegas, que ya la sofisticación, ¿no?, con el instrumento, o las fritillas o las hojuelas, pues son muy características de aquí, de algunas zonas de La Mancha. Y eso exactamente es lo que tenemos en algunas recetas de estos dos tratados. Fijaros, tenemos en primer lugar los, como dice ahí, de crispis, no son los crispis, son las crispae, que es la raíz de crêpe en francés, las crêpes, y abajo las crispellae, las crispellas. Nosotros usamos en castellano la palabra crespillo para un tipo además de producto de panadería muy característico de Murcia, pero son saladas. Aquí tenemos el uso dulce, y si os fijáis ahí en el segundo texto, que son las crispellae, nos dice que, tengo ahí otro texto sacado medieval, que nos dice que vulgarmente, el vulgo, la gente normal, las llama fritillas. Son las fritillas, el término incluso que utilizamos también nosotros, son las fritellas. Bueno, en el caso de nuestros dulces, prescindiendo de las flores, que son ya la sofisticación, pero las fritillas llevan levadura, si las habéis comido, son blanditas por dentro, aunque son finas, y las hojuelas no, son crujientes. Y es exactamente lo que nosotros nos encontramos aquí. En el caso de las crispae, llevan fermento, dice ahí en la segunda línea, que es la levadura, el fermentum, y se fríen y se les añade miel, dice que se fríen ahí en una sartén con aceite y se les añade miel. Y luego en el caso de las hojuelas no llevan levadura, que es lo que encontramos en el caso de las crispellae, que serían las hojuelas nuestras, que las llamamos con otro término. Y luego las recetas que tenéis abajo son igual, fristellis, que son las fritellis, no sé si hay algún problema de transmisión textual, son otras dos recetas de la misma elaboración, y lo que pasa es que las he recogido porque en este caso dice que se ponen a cocer o a freír con tocino, que me ha recordado las tortas de los llamados chicharrones en Murcia, que son trozos de tocino, y no sé si en algún lugar, a lo mejor de La Mancha, se harán también con azúcar, pero con trocitos de tocino, o tajaditas o torreznos, así muy pequeños, ¿no? Bueno, pues esas recetas las encontramos aquí ya, completamente medievales, y bueno, característicamente occidentales, europeas, y las tenemos aquí. Fijaros el siguiente caso. A ver, ¿dónde está?
El queso frito, famoso de algunos sitios de la Mancha. Es verdad que en Murcia se toma el queso a la plancha, sobre todo el queso fresco. Aquí lo llamamos queso frito porque tiene alguna diferencia de elaboración, a veces se reboza con harina. Bueno, pues ese queso, la receta la tenemos también porque es que, claro, es algo tan básico, en la línea de este tipo de recetarios que os digo, ¿no? Que lo tenemos también aquí. Hay más recetas de queso frito, yo os he traído esta que pone asado, a veces asar es asar o freír a la plancha o con poco aceite. Bueno, no me meto en la cuestión terminológica, en este caso dice que hay que poner un queso entero partido, bien, aquí dice bien graso, partido en cuatro trozos y asarlo bien al fuego, pues tostarlo ahí al fuego. Ahí tenemos también el queso frito, ¿no? Y luego nos vamos al último ejemplo que os he traído, que para mí es el plato estrella, que me encanta, que es el morteruelo. El morteruelo, que es que además como tiene una palabra tan latina, es el mortariolum latino, o sea, que es tal cual está el nombre, tal cual está el plato. Y en este caso, este plato tiene muchísima tradición. Yo lo he encontrado aquí, pero luego en los recetarios posteriores, ya escritos en lenguas vernáculas, aparecen los morteruelos, a veces se habla de potaje de mortero, ahora os voy a enseñar un caso, con algunas variantes, pero ya es una constante ahí. Pero a mí me interesa este estado inicial, como os digo, tan básico, de conservación de la propia receta y del término, igual que las fritillas de antes, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos recetas de morteruelo, Tenemos esta primera, bueno, os las he traído en latín porque es que no me daba tiempo a traducirla para ponerla por escrito. Y en esta primera tenemos tocino, distintas carnes, cebollas cortadas muy finamente y fritas. Dice ventresca de cerdo. No sé si serán los callos, tengo que indagar ahí, no, todavía no lo he... ¡Ah, y la panceta! La panceta, la panceta, mira. Claro. Entonces dice que hay que cocerlo mucho, claro, que se ponga blandito, luego ponerlo en una tabla, triturarlo todo mucho en el mortero y echarle caldo graso de carnes. Dice que se vuelve a hacer todo hervido y se le echan hechas polvo, pulverizadas, dice ahí, machacadas, especias y azafrán, en suficiente cantidad, ¿no? Dice disuelto en suficiencia, en suficiente cantidad. Entonces dice que se pone con pan tostado en buena cantidad y dice, eso lo encontramos en las dos recetas y en alguna posterior, que hay que añadirle yemas de huevo bien batidas. La yema de huevo, que eso la verdad que yo no lo había visto en ningún sitio, no sé si se hará en algún lado. Y entonces se pone en escudillas y se le echa por encima azúcar con especias, otra vez, con más especias. Azúcar. Perdón, en el pueblo de mi padre, que lo estoy intentando mucho, por ejemplo, la morcilla, que es todo típicamente cárnico, se toma con azúcar y canela. Sí. Y eso es muy curioso, y eso es todo Sí. de mi abuela, que a veces Sí. Sí. Este morteruelo me semeja más al de Cuenca, que es el que lleva los trocitos de la carne deshilachado, más cárnico, ¿no?, que el que hacemos aquí, ¿no?, que es más puramente de hígado, que es el segundo, el otro morteruelo, ajo de mataero o mataero, que yo creo que no tiene que ver, esto es una cuestión lingüística, creo que no tiene que ver con el mataero, con la matanza, es una deformación de morteruelo, ajo de morteruelo, y creo que es una deformación popular del término, pienso. Pero bueno, ese otro morteruelo nuestro, el ajo de mataero, que está más hecho a base de hígado propiamente, con algunos otros ingredientes, es el que tenemos a continuación, es la otra receta. Dice que en un mortero pues hay que echar hígado de cerdo, dice hervirlo, calentarlo, cocerlo un poco, hervirlo, dice, después echar mejorana y hierbas aromáticas, odoríferas, pimienta y machacarlo todo muy bien y mezclarlo con huevos también, para que esté espeso. Luego dice que hay que echar rata porquina, que es colza, creo, y freírlo o calentarlo en una sartén con tocino, con lardo, igual que se le echa también a veces al ajo de mataero, se le echan trocitos de tocino, ¿no?, o de panceta, no sé exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que se le echa el azafrán con las especias y las especias y el azafrán disuelto en buen vino. Entonces dice que se
se le hace cocer y ya pues se sirve, ¿no? Más afín al morteruelo, al ajo de mataero que hacemos pues en la zona de Albacete, ¿no? Más con el hígado. He leído en varios estudios que se han vinculado estos morteruelos también con las terrinas francesas, con las recetas de las terrinas francesas, que claro, sabemos que también llevan sus trozos de carne, sus hígados también, según los casos, en fin, y no me parece disparatado. Bien, ese morteruelo, como os he dicho, que es un plato tan tradicional, pues lo encontramos, como digo, en otros repetidamente, en otros recetarios ya posteriores, escritos en lenguas vernáculas. Y aquí tenéis un ejemplo de este libro de Ruperto de Nola, que os he comentado esta mañana, del Llibre del Coc, que parece originariamente escrito en catalán, en el contexto de la corte aragonesa, digámoslo así, de Alfonso el Magnánimo en Italia, Pero bueno, luego traducido al español, publicado al castellano, publicado en castellano en 1525, en Toledo. Bueno, pues ahí está el índice, que no veis nada, pero bueno, ahí hay un montón de platos de recetas ya en castellano, y ahí tenemos un morteruelo, una receta también de morteruelo. En este caso le añaden queso, a la manera del moretum, del almodrote que estábamos comentando esta mañana, pero bueno, aquí le añaden queso y distintos tipos de carnes, el tocino, una pata de cerdo también, y pone ahí cómo se hace todo al mortero. O sea que encontramos, y es verdad que en otros recetarios también hay esas variantes, de esta y de otras recetas. Bueno, esto era solamente un ejemplo, que no me quiero yo extender más, que ahora tenemos una exposición magnífica que viene a continuación, pero quiero decir que esa cocina nuestra manchega es realmente muy ancestral, muy tradicional. No lo digo yo, en algún estudio que hemos leído de gastronomía y de cocina ya de hace algunos años, hay un par de estudiosos, que no recuerdo ahora el nombre, que ya lo decían, que esta cocina nuestra manchega es muy conservadora, en ese sentido muy patrimonial. Tenemos platos, fijaros lo que es, yo lo pienso a veces, lo que es hacer ahora un ajo de mataero, sabiendo esto, ¿no? Qué responsabilidad, hacer ese plato, de manera que son y algunos otros, que podemos encontrar en estos y otros tipos de textos, pero estos textos latinos me parecen muy importantes por lo que significan, representan ese final de la tradición latina, para luego empezar ya con la tradición de las vernáculas y de la mezcla de influencias. Pues tenemos una cocina en ese sentido, muy conservadora, y muy patrimonial, y que yo creo que, por otro lado, también creo que es muy desconocida. No es que lo piense yo, es que lo es. No hay más que salir a Madrid y comprobarlo. Entonces, es una cocina que se puede también realzar y visibilizar, pues poniendo de relieve, ¿no?, esta vinculación que, por supuesto, dentro de su característica de cocina manchega hoy, porque la hemos conservado nosotros aquí, pero nos vincula mucho con la tradición culinaria europea, y eso también es muy importante. Somos conservadores de una parte de la tradición gastronómica y culinaria puramente europea, y eso yo creo, y medieval, y yo creo que eso también es digno de ser destacado, porque nosotros en nuestra región, por las circunstancias que sean, hemos conseguido conservarla con un grado de pureza, dentro de las variantes que puede haber, bastante notable. Y seguimos haciendo prácticamente el mismo tipo de recetas en muchos casos. Y eso es lo que os quería comentar, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.